Buenos días, soy Carlos Martínez, soy el presidente de IMF Business School. Ante todo quería darle la bienvenida a la gente que nos está siguiendo a través del webinar. Les quiero dar igualmente la bienvenida. Hoy es un día especial para IMF porque hoy es la puesta de largo de un nuevo programa que hemos puesto en marcha este año. IMF está apostando desde hace ya bastantes años por la transformación digital, por la digitalización de los sectores, y hoy desde luego es una oportunidad de poner nuestro grano de arena para toda la digitalización, todo lo que se está llamando e-salud en el sector sanitario. Además, hoy tenemos la suerte de contar con el director del programa, Baltasar, que después lo presentará Gabino, también Gabino Diego, que es nuestro director del área corporativa. Al resto de ponentes lo presentará posteriormente Gabino, como decía, pero desde luego creo que es un granito de arena. El envejecimiento de la población es una realidad, los medios sanitarios son limitados y desde luego todo pasa por la tecnología si queremos mantener de alguna manera nuestro estado de bienestar. Entonces hoy vamos a debatir sobre todos estos aspectos que son muy interesantes y que nos afectan a todos de lleno y que durante las 2 próximas horas seguro que sacamos conclusiones interesantes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que estáis presentes y los que nos están viendo a través de la webinar que estamos emitiendo ahora mismo en directo, que son más personas que las que hay aquí y que sí que han visto el vídeo, tanto corporativo de IMF como la presentación del máster que ha hecho Baltasar. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias. Sobre todo, muchísimas gracias a César Pascual, el director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Gracias por el esfuerzo de estar aquí con nosotros apoyando esta iniciativa. Simplemente antes de esto, pues bueno, este máster surge con una iniciativa conjunta entre IMF Business School, de la mano más del área corporativa y del área de desarrollo sectorial, donde bueno, vemos el interés de desarrollar un máster en todo lo que tiene que ver en la transformación digital en el sector sanitario y el sector salud, que afecta a diferentes subsectores a su vez, ¿no? Ahí nos aliamos, pues yo creo que 3 entidades que estamos aquí presentes hoy. En un primer momento nos aliamos con St. John, que es quien ha desarrollado a través de sus profesionales que colaboran con ellos, todos los contenidos del máster. Luego los presentaré, son personas todas de alto reconocimiento en el sector y han hecho una aportación verdaderamente interesante, ¿no? A esta iniciativa se une también la Asociación Salud Digital, cuyo presidente está aquí con nosotros, que luego moderará la mesa, Jaime del Barrio, lo cual agradecemos también mucho su presencia. Y bueno, pues entendemos que entre IMF Business School, entre St. John y entre Salud Digital, pues hemos creado un máster, un producto muy interesante, tanto para personas que quieran incorporarse al mundo de la salud, tomar contacto con todo lo que está pasando a nivel digital, tanto profesionales de la salud como no profesionales. Y con esa idea lo hemos hecho. Incluso en el módulo, para la parte de posgrado, se ha desarrollado un módulo de emprendimiento para dar la opción a los jóvenes que participen o que se matriculen en el máster de llevar a cabo o poner en marcha un proyecto de emprendimiento que luego le daríamos la opción desde IMF de incorporarlo a nuestra aceleradora, ¿vale? Que ya la iniciamos el año pasado. Esto es una iniciativa interesante, ¿vale? Y además, aparte del premio que IMF pues pueda otorgar, si fuera ganador fuera reconocido entre todos los proyectos que se presenten, por parte de la Asociación Salud Digital también se le tendrá una mención especial sobre él. Bueno, arrancamos este máster con mucha ilusión, con muchas ganas, ¿vale? Y con la expectativa de que tanto en el ámbito de personas físicas como en el ámbito de empresas, de los diferentes sectores, lo que es salud propiamente dicho, lo que es todo el ámbito farmacéutico y todo el ámbito sociosanitario, que es a quien va dirigido, pues tenga la mayor repercusión posible. Creo que es muy innovador lo que presentamos y diferente. Yo, sin más, voy a dar paso primero a César Pascual, decir que después Baltasar Lobato, que es un poco la persona cabecera y el gran propulsor de este proyecto. Nos hemos animado entre ambas partes, ¿no? Y bueno, pues nos hará una pequeñita presentación de lo que es el máster. Muchos lo habéis visto ya en el vídeo que se ha emitido. Y luego tendremos una mesa redonda que moderará Jaime del Barrio y en la que participarán 4 personas. Las tenéis recogidas en el programa, las nombro. Rebeca García no va a poder venir, por motivos profesionales no ha podido llegar. Sí estará con nosotros Julio Lorca, que es director de desarrollo de DKV Seguros. Don Juan José Borrallo, que es CEO y fundador de las empresas relacionadas con el sector de salud.
Óscar Gil, que es Senior Manager en el Sanyam, y Juan Ángel Morejudo, que es Life Science de Managing Director. Y bueno, serán las personas que debatirán sobre cuáles son las principales tendencias y cómo está afectando la transformación digital en el sector. Yo creo que no debo decir mucho más y doy paso a César Pascual, que nos va a decir unas palabras, y luego ya directamente Baltasar nos presentará el programa. Gracias. Buenos días a todos, a los que están conectados, bienvenidos. Simplemente, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a estar aquí en este acto de inauguración, entre otras cosas porque hay viejos conocidos que llevamos algún tiempo hablando de las cosas que ustedes van a hablar en este máster y en el encuadre general de cómo ha sido concebido y en el programa que tienen. Yo permítame simplemente algunas reflexiones. Decían antes que en un escenario que tenemos de recursos limitados para los servicios nacionales de salud, la principal limitación de recursos que tenemos son los recursos humanos. En breve, cuando digo breve, estoy hablando de un plazo de 10 años, no vamos a tener médicos suficientes para cubrir en España, como ha ocurrido en Suecia, como ha ocurrido en Escocia, como está ocurriendo en Alemania, como está ocurriendo en todos los países europeos. No vamos a tener médicos suficientes para cubrir las necesidades de reposición que tenemos de nuestros médicos y, de hecho, ya no los tenemos en verano. Por ejemplo, no hay pediatras para los centros de salud. Este mismo verano, un tercio de la población de Madrid no ha tenido médico de atención primaria de cabecera porque no había, simplemente porque no hay, y no porque, como se dice por ahí, ofrezcamos contratos de una semana, estamos ofreciendo contratos de un año. Y tampoco. Por tanto, ¿por qué? Porque no hay profesionales y no los va a haber. Y tendremos que inventar cómo vamos supliendo esas carencias en una profesión y en una actividad sanitaria que tiene mucho que ver con la relación personal y con la relación en la interfaz humano-humano, no la interfaz máquina-humano, que adquirirá relevancia, adquirirá influencia, pero que todavía seguirá primando. Las tecnologías han sido las responsables de las innovaciones en los últimos 25 años, de las innovaciones más importantes que ha sufrido la asistencia sanitaria. Las que mayor impacto han tenido, así que podamos recordar, pues son la cirugía ambulatoria, que cambió el modo de trabajar de los cirujanos, los hospitales de día, que está cambiando el modo de trabajar de la hospitalización y permitiendo reducir las hospitalizaciones, y son debidas a la aportación tecnológica. Pero la gran innovación que va a ser disruptiva de verdad es la salud digital. Cuando uno habla de innovación disruptiva, a la mayoría de ustedes se les puede venir, por ejemplo, a la cabeza el ejemplo de Uber, ¿no?, que ha revolucionado el sector del taxi. Bueno, Uber es una innovación muy importante, pero no tiene nada de disruptivo, en absoluto. No deja de ser un taxi, con un conductor que te recoge, te lleva de un sitio a otro y pagas. O sea, de disruptivo muy poco, porque no ha cambiado el modelo de negocio. El negocio sigue siendo el mismo. ¿Qué ha cambiado? Pues ha sido una innovación importante la forma de relación del cliente con el taxista, pero nada más. Las innovaciones que la salud digital van a tener, sí que van a tener un impacto muy importante en la asistencia sanitaria, en el cambio de modelo de negocio. Va a ser un cambio mucho más, va a ser un cambio de comportamiento de los profesionales, un cambio en la forma de hacer las cosas. Y sobre todo el cambio más importante va a venir vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación en relación a cómo se va a articular la nueva relación paciente-profesional, porque los pacientes van a ir con información que antes no tenían. Se rompe uno de los principios de la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria, uno de sus principios, y alguno por aquí es médico como yo, y no nos gusta que nos digan esto, pero bueno, se basaba en una información asimétrica. Había una persona que sabía mucho, el médico, y una persona que no sabía nada y que estaba muy preocupada, además, porque la ignorancia acumula e engrandece la preocupación. Y entonces la relación era asimétrica. El que tenía la información tenía toda la capacidad de modular esa relación, y el que no la tenía, pues tenía que ajustarse al modelo que le decía el otro. Pero ahora Internet y está cambiando el panorama y los pacientes ya van informados, sobre todo, y no se crean ustedes, en las enfermedades graves, las enfermedades raras,
Cuando te dicen un diagnóstico, buscas en Internet y preguntas al médico y te haces incluso los padres de los niños con enfermedades raras saben mucho más de enfermedades raras que los profesionales, se lo puedo asegurar. Y salvo aquel profesional que se dedica exclusivamente a las enfermedades raras, cuando van al médico de primaria lo fríen, literalmente, porque sabe mucho más el padre de ese niño que el propio profesional. Por tanto, esto cambia el modelo de relación y ya rompemos uno de los paradigmas de la asistencia sanitaria. El otro es la influencia de las tecnologías que van a tener en el propio ejercicio profesional, sobre todo la inteligencia artificial. Claro, estamos a un paso de que un ordenador le pregunte a un médico por qué. Cuando el médico esté tecleando el tratamiento, el ordenador dentro de muy poquitos años le va a decir por qué pones este tratamiento. Y ahí el cambio también del modelo de relación y del modelo de trabajo, supongo usted, es una auténtica revolución, porque ya sí que es la ruptura total de la capacidad de ejercicio. Vamos a ver, las relaciones humanas siempre van a estar, lo que va a perdurar siempre es la relación personal con el facultativo, porque al final, en nuestro modelo sanitario o en el que queramos, esa relación de cierto chamanismo que tenemos con los profesionales sanitarios va a perdurar, porque lo necesitamos como personas, si no seríamos unos robots más que están articulados. Pero estas tecnologías juntadas con las nuevas tecnologías que se nos aproximan, la combinación inteligencia artificial con robótica, que tienen en el tema. En este momento en Estados Unidos ya hay robots Da Vinci conectados a ordenadores con inteligencia artificial operando cerditos mejor que los cirujanos. Estamos también a un paso de que esto se comercialice. Luego, si dan un paso más y combinan ustedes inteligencia artificial con robótica, con nanotecnología, ¿cómo podemos estar introduciendo elementos de nanotecnología en el organismo, dirigiéndolos por robot, que ellos solos son capaces de aprender y capaces de hacer determinadas cosas absolutamente increíbles, porque es un mundo que se abre espectacular. Todos estos avances que están funcionando y que están en fase experimental y que están en breve, pues tendrán traducción en el sistema sanitario. Por tanto, sí que va a ser la salud digital un entorno absolutamente disruptivo, de verdad, no como Uber. Y sí que va a cambiar el sistema sanitario tal y como le conocemos, las relaciones de los profesionales tal y como los hospitales no se parecerán en nada a lo que tenemos. Yo he participado últimamente en 2 o 3 estudios del Hospital del Futuro y nos reuníamos los que supuestamente sabíamos de esto y yo me estaba cuestionando, dentro de 25 años, a lo mejor no hay ni hospitales, al ritmo que vamos, o sea, quién sabe cómo va a ir evolucionando esto progresivamente. Uno de los fundadores de la Singularity University decía que al ritmo que están evolucionando las tecnologías de la información y el crecimiento exponencial que están teniendo, en este siglo, en 100 años, no avanzaremos 100 años como sería esperable, sino que avanzaremos 20.000 años, al ritmo que van, que probablemente avancemos más porque el ritmo irá creciendo, no se va a quedar quieto, porque el crecimiento es exponencial. Porque las tecnologías son disruptivas. Pero a este mismo ritmo, claro, yo soy de Cantabria y digo, pues de Altamira a hoy, han pasado 20.000 años y ahora me están diciendo que en solo 100 años vamos a dar otro salto igual, de otros 20.000 años. Entonces, diseñar un hospital de aquí a 25 años me planteaba serias dudas y yo lo manifestaba en los debates. No sé cómo nos atrevemos a escribir un libro hablando del hospital del futuro. El reto que tienen ustedes en este máster era hablar de esto, hablar de cómo la salud digital va a ser absolutamente disruptiva y cómo vamos a ver cambios que ahora nos parecen que están en el mundo de los sueños, de las películas, de la imaginación de los guionistas, pero que son una realidad que está ahí. Les deseo mucha suerte, les deseo a los alumnos y a los que nos están escuchando éxito también al cuadro de profesores, ya, porque creo que este tipo de máster que van más allá de los que habitualmente se realizan por ahí, porque invaden conocimientos, son los que van a tener traducción de futuro. Muchísimas gracias. Hola a todos. Quería dar las gracias primero a Carlos y a Gabino por darme la oportunidad de coordinar este máster en IMF, a César por introducirlo y al cuadro de profesores, que hoy tenemos aquí algunos representados y algunos otros que
no están con nosotros y me gustaría también presentaroslos luego. Bueno, me presento yo primero. Yo soy Baltasar Lobato, yo soy médico de formación. Estuve ejerciendo en el Servicio Andaluz de Salud durante 3 años. Después tuve algún rango, algún puesto en gestión, hice un máster y me vine para Madrid a trabajar en el mundo de la gestión, principalmente en el ámbito de las tecnologías de la información, donde llevo 20 años. Así que participé en proyectos muy interesantes sobre los que se van a basar los que luego os contaré, y que son básicamente pues, toda la historia clínica, la receta electrónica, los sistemas de citaciones y los sistemas de imágenes. Bueno, quería contaros un poco cómo está estructurado el máster, y lo primero es decir por qué un máster en salud digital. Bueno, creo que el sistema sanitario español es para sentirse orgulloso de él, pero hay un problema, y es que a medio plazo, tal y como está concebido, y lo ha comentado César, pues probablemente no sea sostenible. De aquí a 10 años o hacemos salud de otra manera, o tal y como hoy está pensado, no va a poder mantenerse. ¿Por qué? Pues porque la población cada vez está más envejecida, cada vez la gente vive más años y se va cronificando, y el sistema sanitario, por ejemplo, está más pensado para los agudos que para los crónicos. Y vamos a tener un 80% del presupuesto dedicado a crónicos. Luego o cambia o va a ser difícil la sostenibilidad. La cronificación de las patologías debido a esta edad hace también que el sistema sanitario y el sistema social, que normalmente viven juntos, tendrían que a futuro converger, porque las personas que van a tener los problemas son las mismas, ¿no? Por otra parte, la tecnología. Cada vez la tecnología es más cara, muchas veces por cultura no se sustituye, y tenemos algunos ejemplos en medicamentos, por ejemplo el caso de la hepatitis B, de la hepatitis C, donde ha surgido un tratamiento que es capaz de curarla. Ese tratamiento pues, podría suponer la mitad del gasto farmacéutico. Si se pagase al precio que se está solicitando, la mitad del gasto farmacéutico español podría ir solo a esa patología. Imaginaros cuando empiecen a salir tratamientos que sean capaces de, con una pastilla, curar el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurriría con el presupuesto? ¿No? Hay que hacerlo de otra manera. Eso por una parte. Y por otra parte, el sistema sanitario español, después de unas inversiones en los últimos 10 años, es de los punteros en cuanto a sistemas de información. Hoy día, en la sanidad pública, el 100% de la historia clínica de atención primaria está informatizada. Y en la hospitalaria podríamos decir que en torno al 70%. Hay una mina de datos que nadie está explotando. Imaginaos el potencial que tiene el Big Data. Toda esa información está ahí, pero nadie la explota en los términos que luego hablaremos, ¿no? La combinación de ambas cosas hace que la transformación digital, es decir, tenemos la necesidad y tenemos el potencial de hacerlo, porque sobre los sistemas actuales el salto sería mínimo para empezar a avanzar en las distintas líneas que luego os comentamos. Pues hace que la transformación digital sea una de las palancas fundamentales para la sostenibilidad del sistema. En ese entorno es donde se nos ocurre que montar un máster en salud digital para formar a los profesionales que en el futuro van a gestionar y a pilotar la sanidad, pues era el momento adecuado, ¿no? ¿A quién va orientado el máster? Pues a los profesionales que ya están trabajando en los sistemas de salud y en la industria farmacéutica, que quieran estar involucrados en esta transformación y liderarla. Estamos hablando de gerentes hospitalarios, estamos hablando de responsables de sistemas de información, y también los propios profesionales, enfermería y medicina, porque ellos, el cambio no siempre va a ser solo tecnológico, sino que tiene que ver mucho con las personas. Y por otra parte, también lo hemos pensado para aquellos profesionales que quieran orientar su carrera profesional cuando terminan a dedicarse a esto. Gente que ha terminado Teleco, o que ha terminado Ingeniería Informática, o que ha terminado Farmacia, o que ha terminado Medicina, o que ha terminado Enfermería, o bien ADE o Económicas y quiera dedicarse a la gestión hospitalaria, pues son la diana clara del contenido del máster. ¿Cómo lo hemos organizado? Voy a aprovechar contando los contenidos y un poco también el perfil de los profesores, que yo creo que es una de las grandes fortalezas del máster. Para poner a todos los alumnos en la misma página, pues hemos hecho unos módulos que son introductorios, que van a contar, el primero de ellos, cómo se estructura el sistema sanitario, tanto en la parte pública, la parte privada, qué rol tienen las aseguradoras, qué rol tiene el servicio de salud, qué rol tiene la consejería, y este módulo lo ha desarrollado Juan Ángel Morejudo. Juan Ángel tiene una trayectoria muy interesante porque él fue de los diseñadores de la historia clínica electrónica más implantada en España, trabajó mucho en cronicidad en Roche y ahora forma parte de mi equipo en el Sant Jaume.
El segundo capítulo introductorio, que lo lidera Jaime del Barrio, tiene que ver con todo lo que es la industria farmacéutica y las empresas biotecnológicas. Va a hacer una introducción de ese complejísimo mundo, cómo funciona y cómo se engancha con el sistema sanitario. Creo que ese es clave también. Jaime del Barrio, aparte de compañero en Ernst & Young, pues él fue consejero de Sanidad en Cantabria y después ha trabajado también en la industria farmacéutica y creo que es uno de los grandes expertos en el sector y ahora preside la Asociación de Salud Digital, con lo cual totalmente alineado con el contenido del máster. El tercer módulo, y que es muy importante también, que lo está liderando Óscar Gil, pues lo que habla es de los sistemas de información que actualmente hay en el sistema sanitario, porque es sobre esos sistemas sobre lo que hay que construir la transformación digital desde el plano tecnológico. Óscar Gil fue el responsable del área de tecnologías de la segunda compañía de hospitales privada española y tiene una amplísima experiencia en todo este ámbito y nos hablará pues, de la historia clínica electrónica, de la receta electrónica, de los sistemas de identificación de pacientes, etcétera. ¿Cuál es la base tecnológica sobre la que construir la transformación? El cuarto módulo lo lidera Rebeca García Marciel, que ella es la socia responsable de Gartner en España. Gartner es la compañía tecnológica que un poco lo que hace es visualizar qué va a ocurrir con las tecnologías en el futuro, con lo cual un profesor de lujo para ello. Y ella se va a encargar de explicar cómo las nuevas tecnologías, la robótica, el Big Data, el Analytics, el Internet de las cosas, enganchan en sanidad para dar ese salto. Este ya es un módulo en el cual ya empezamos a introducir contenidos nuevos, ¿no? Después entramos en tres áreas que son las fundamentales. Una es, lo hemos organizado por agentes. La primera tiene que ver con cómo va a ser el profesional del futuro. El profesional que hay hoy, el médico de hoy, no tendrá seguramente nada que ver con el profesional que haya dentro de 5 o 10 años. Hay algún artículo por ahí que habla que los grandes gurús de la medicina van a dedicar en los próximos años un 50% de su tiempo a alimentar sistemas expertos para que ayuden a otros médicos a tomar las decisiones adecuadas. Yo cuando estudiaba medicina estudiaba anatomía en un atlas. Tenía que ver un brazo y lo veía en plano. Y yo me tenía que imaginar cómo sería en 3D y además me tenía que imaginar cómo funcionaría para saber la fisiología. Es decir, yo veía un músculo y me tenía que imaginar el bíceps pues flexionándose para cerrar el codo, ¿no? Juan José, que es la persona que va a liderar este módulo, es un experto en tecnologías de apoyo a los profesionales. Y, por ejemplo, el Atlas de futuro para aprender anatomía será una realidad 3D que yo podría manejar, que podría aislar los músculos, que podría dejar el músculo solo y que además me podría dar la visión dinámica. Imaginaros la velocidad de aprendizaje para ello. Me encanta un proyecto que tiene también, él es un innovador y un emprendedor en este mundo. Habéis visto las ecografías, no las que hay ahora 3D, sino las que había antes, que eran como una mancha negra y blanca, que no la entendía nadie. Pues el médico, cuando aprendía a leer eso, tenía que hacer un ejercicio de abstracción para intentar imaginarse, por decirlo así, la cabeza del bebé por dentro, para saber cómo tenía las cavidades del cerebro. Bueno, pues él tiene un sistema en el cual el médico con un ratón puede aprender a hacer ecografía y aquí en el lado izquierdo de la pantalla está viendo una realidad 3D que no le hace falta extraerlo, lo está viendo en realidad. Probablemente se multiplique por 4 la velocidad de aprendizaje. Con lo cual, veis que el profesional del futuro probablemente no tenga nada que ver. Estamos desde Ernst & Young trabajando con una compañía que va a abrir una universidad física de facultad en los próximos 10 años. Los alumnos que se licencien serán dentro de 16 años. Esa universidad va a ser absolutamente diferente. No va a tener libros, por ejemplo, ¿no? El segundo apartado tiene que ver con cómo va a ser el paciente del futuro. Ese módulo lo ha desarrollado Julio Lorca, que es una persona de los más conocedores en el ámbito de las tecnologías y de la innovación en España, y ahora es el responsable de DKV en el área de innovación. DKV es una aseguradora líder mundial en servicios de salud y tiene una implantación y unos proyectos muy interesantes aquí en España, que luego, si acaso en la mesa, nos contará un poquito. Yo siempre hago una analogía al paciente, que cómo va a afectar la transformación digital al paciente. ¿Sabéis lo que es el IoT, no? El Internet of Things, el Internet de las cosas. Pues yo ahora digo que va a ser el Internet of Patient, el paciente conectado. Va a ser un paciente absolutamente diferente, que podrá estar en casa, que podrá estar telemonitorizado, etcétera. Va a haber un cambio radical ahí también. Y la tercera línea es las organizaciones.
¿Cómo van a ser las organizaciones sanitarias del futuro? Pues van a ser totalmente diferentes. Yo las imagino como, no sé si desaparecerán los hospitales, pero desde luego no tendrán paredes, porque tienen que estar absolutamente conectados con ese Internet of Patient, pero también tendrán que estar conectados con los servicios sociales. La diferenciación entre la primaria y la especializada se va a difuminar, porque el paciente crónico tiene que estar tratado a lo largo de todo su ciclo vital, no como ahora que los hospitales son muy para los agudos. Entonces va a haber un cambio radical. Esa área del cambio organizacional, pues que la va a liderar. ¿Quién es la persona que lideraba el cambio organizacional? Carlos Rollo. Sí, Carlos Rollo es un comunicador espectacular, que fue director general en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y fue uno de los que lo constituyó tal y como es hoy en día. Y hoy día trabaja en una empresa que se llama GBV, que básicamente se dedica a montar satélites que dan servicios de telemedicina en países en vías de desarrollo, con lo cual es un componente interesante también para escucharlo y para ver sus contenidos en el máster. El contenido siguiente es, oye, ¿cómo mezclamos todo esto para que la transformación se produzca? ¿Cómo hacer esa gestión del cambio? ¿Cómo involucrar a los profesionales? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese módulo lo lidera Ángel Blanco, que es el responsable de Organización y Tecnologías de la Información en Quirón Salud, que es ya la organización más grande de gestión hospitalaria y primaria privada, y yo creo que es un placer tener también a Ángel en el equipo. Y después el último módulo que ha comentado antes Carlos, pues es un módulo que va a dirigir Manuel Villalón. Manuel Villalón es un business angel, es una persona por la que pasan cada año más de 100 proyectos de innovación y es un enamorado de la salud. De hecho, está haciendo ya algunos proyectos, pues como por ejemplo Open Salud, que lo que hace es poner en relación a médicos con sus agendas con pacientes a nivel mundial y se está llevando desde aquí, desde España. Pues Manuel Villalón va a hacer un módulo donde va a tratar de generar la innovación en la mente de los alumnos y va a ayudarles en la definición de un plan de negocio de sus ideas y que probablemente nos genere un repositorio de ideas de las cuales extraer aquellas que van a ser premiadas tanto por la Asociación de Salud Digital como por IMF para apoyarles en que realmente esa idea se lleve a hacer un negocio en realidad. Y básicamente este es el contenido del máster y los profesores. Y quería cerrar pues hablando de, oye, ¿por qué alguien querría hacer este máster? Yo creo que tiene varios elementos importantes. El fundamental o el principal me parece que es el grupo de profesores, ¿no? Ahí son todos de primerísima línea. Otro elemento importante yo creo que son las organizaciones que lo apoyamos. IMF, la Universidad Camilo José Cela, Ernst & Young y la Asociación de Salud Digital. Otro elemento muy importante pues es que es un máster en salud digital que además es digital, gracias a la metodología de IMF y a la manera de hacer docencia. Y además es asequible, no es un máster como este, sino que, oye, siendo digital, te lo puedes adaptar a tu disponibilidad de tiempo y económicamente, aparte de las becas que tienen, pues me parece que es bastante potente en este sentido. Y poco más, este es mi resumen del máster. Luego, si queréis en la mesa, hablamos y lanzáis preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Baltasar, muchísimas gracias, Carlos. Pasamos a la mesa redonda a debatir un poco por lo que hemos venido hablando, de cómo lo digital en este sector es tremendamente disruptivo, ¿no? Tremendamente innovador. Y contamos con profesionales, yo quisiera destacar esto que lo ha destacado Baltasar, profesionales de primerísimo nivel que han colaborado con nosotros en el desarrollo del máster. Esto cabe destacar, estamos hablando de personas, profesionales y entidades que representan de primer nivel. Yo estoy seguro que los alumnos van a saber valorar y apreciar esto. Y bueno, en principio es un máster que se desarrolla en ámbito online 100%, que queremos enriquecer con masterclass, con lecciones magistrales, debates, etcétera, pero que bueno, se abre la posibilidad también de, para el año 2018, en lanzar alguna edición en semipresencial, de manera que podamos tener también contacto con algunos profesionales del sector. La verdad es que yo lo he estado, soy absolutamente neófito en estos temas, desconozco
el mundo de la salud más que como usuario, pero lo que he podido ver, trabajando con vosotros a vuestro lado, creo que habéis hecho un excelentísimo trabajo y estoy totalmente convencido que la unión de las tres entidades pues va a dar un resultado muy positivo. Muchísimas gracias de verdad por haber participado y segundo por estar aquí. Y yo creo que ahora empieza la parte más interesante quizás de la jornada, ¿no? Que sea el debate. Yo os invito a que subáis al estrado. El debate será moderado por Jaime, como os he dicho, presidente de la Asociación Digital. Y bueno, pues esperamos que os guste a todos. Muchas gracias. Vamos a empezar la mesa redonda que teníamos previsto, titulada La transformación digital de la salud. Me acompañan, ahora les presentaré, diferentes profesores de este máster. Yo voy a ser el moderador, mi papel precisamente es el de moderador. Yo soy Jaime del Barrio, como antes se ha dicho antes ya, mi formación académica es de médico que en estos últimos años estoy ocupado y preocupado de todo esto que hemos dado en llamar salud digital, ¿no? ¿Y por qué estoy ocupado y preocupado? Pues porque ahora mismo todos los que están aquí en la sala, todos los que nos siguen vía streaming, todos en su mano tienen un dispositivo móvil, todos en su mano buscan aquello que necesitan y probablemente la salud es algo que nos preocupa y que nos ocupa a todos, ¿no? Y al otro lado de ese dispositivo pues tenemos que ver un poco quién está generando esta información, quién está respondiendo a las preguntas que se hacen todos los ciudadanos, no necesariamente pacientes, sino todos los ciudadanos. Buscamos en estos dispositivos soluciones a nuestras preocupaciones y nuestras preguntas sobre salud. Por eso, cuando por parte de Baltasar Lobato, que es el director de este máster, se nos invitó y se me invitó a mí a participar en este máster, pues vimos una oportunidad. Antes se han hablado de las características y de las bondades de este máster, ¿no? Y para mí hay una que es fundamental y es que en este momento es el único que podrán ustedes encontrar que reúne una visión transversal como la que vamos a abordar hoy aquí y se va a abordar a lo largo del máster, que además se puede hacer vía online, se puede hacer a lo largo del tiempo y que se puede hacer cuando a uno le encaje, ¿no? Con su vida personal, con su vida profesional, etcétera, etcétera. Por tanto, tiene características muy propias. También es importante destacar que ahora mismo este tipo de formación no se encuentra en quienes tendrían que ser ahora mismo nuestros principales formadores. Me estoy refiriendo a la universidad, ¿no? La universidad todavía está lejos de este tipo de formación. Por lo tanto, es de agradecer que escuelas como IMF, una escuela bien posicionada en el mundo de la formación posgrado, pues haya ahora mismo liderado este máster, ¿no? Que viene a responder a preguntas de profesionales y de ciudadanos en general, ¿no? Y, como no, también destacar la colaboración de una empresa global como es Ernst & Young, que también está apostando y está validando este máster, ¿no? Como les digo, mi papel aquí es de moderar, no voy a utilizar más tiempo del que teníamos previsto. Sí que voy a intentar acotar el tiempo de los 5 que me acompañan porque todos tienen muchísima experiencia, todos tienen muchísimo conocimiento, son apasionados de lo que hacen y les tendré que cortar el tiempo porque si no, no tendríamos. Vamos a hacer una primera ronda en la que les voy a invitar a los 5 a que muy brevemente nos cuenten su día a día en esto de lo que llamamos transformación digital y también en lo que han pretendido con su módulo. Los 5 son profesores de este máster. Baltasar es el director además del máster y a los 5 les voy a dar ahora mismo esta primera ronda para que empecéis. De izquierda a derecha, y así termina Baltasar, que es el director y puede ya cerrar esta primera intervención, está Ángel Blanco. Ángel Blanco es del grupo Quirón Salud, que antes también ya se ha presentado. No voy a repetir sus currículums porque antes lo ha contado Baltasar. A continuación está Julio Lorca, que es director de desarrollo de DKV Seguros. A mi izquierda está Óscar Gil. Óscar Gil es Senior Manager de Healthcare and Life Science en Ernst & Young. A mi derecha está Juan José Borrallo. Juan José Borrallo es director general y fundador, emprendedor de varias empresas relacionadas
con el sector de la salud y sobre todo en el tema de la imagen y de este nuevo conocimiento que le tenemos ya. Y terminará esta primera ronda el director del máster, ¿no? Baltasar Lobato. Entonces, sin más, si os parece, en 2-3 minutos contar más o menos vuestro día a día en todo lo que es esto de la transformación digital, vuestras primeras impresiones y qué habéis pretendido con el máster, con el módulo, con la unidad que habéis preparado para este módulo. Ángel, cuando quieras. Bueno, yo soy el único que no tiene pinganillo. A ver, cuando hablamos de esto de transformación digital y en concreto del sector salud, que es el que nos ocupa y que es el que sufrimos todos los días, lo único que quiero decir para empezar es que esto no es algo que vaya a venir, sino que es algo que ya nos ha venido. Lo tenemos encima. Los que estamos aquí, no sé si nos hemos anticipado o no, pero vamos, al menos no lo consideramos una pesadilla. Yo creo que hay 3 cosas, por decir algo, que a nosotros nos han cambiado el panorama en este momento, que es que frente a otras épocas históricas, que es que la innovación y el cambio nos están llegando desde fuera. Nosotros estamos acostumbrados a hacer el cambio desde dentro. Somos nosotros los que lideramos, tenemos grandes inversiones, muchas tecnologías, muchos hospitales y trasladamos a la sociedad el cambio y la innovación. Ahora nos viene de la gente de la calle, como habéis dicho, habéis apuntado en la introducción. Hay un cambio social, la gente está permanentemente conectada y tenemos que hacer el cambio desde sus tecnologías y desde su experiencia, o sea, de fuera a dentro. El otro punto es que dentro de las organizaciones, esto de dirigir y de liderar, que es el módulo que a mí me ha tocado en esto, pues no digo que sea más complicado, pero es diferente a lo que aprendimos en la universidad y en los máster que hacíamos nosotros, un pelín diferente. Porque hoy el cambio fundamentalmente se está produciendo de abajo arriba. Yo creo que no es un cambio de la dirección a los trabajadores, de los gobiernos a los ciudadanos, ahora que estamos muy protagonistas los gobiernos, ¿no? Que no es un cambio que estén haciendo ni los políticos, ni los gestores, ni los directivos, sino es un cambio que nos viene fundamentalmente de abajo arriba, con mucho más protagonismo clínico que el que tenía en épocas anteriores cuando hablábamos de gestión clínica, y que además no va de tecnologías como tercer punto. Esto no va de tecnologías o no va solo de tecnologías, va de cambio radical en los procesos. Y los que no seamos capaces de hacer un cambio radical en los procesos, no solo es que no vayamos a marcar la innovación, es que no existiremos en el futuro. Entonces, viene, y que es más el módulo de julio, viene un paciente totalmente activo, que no quiere ser pasivo, que busca transparencia, o sea, todo lo que hacemos lo ve, como cuando compramos en el online, en el Amazon o en el Corte Inglés, todo lo ve, ya sabemos el stock que hay en los sitios, no nos pueden decir, no, esta camiseta no me queda. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. El paciente es un paciente activo que busca transparencia, que busca otra cosa que no hemos mencionado y que no hemos mencionado en los foros, que es busca trato. O sea, ya no vale con hacer las cosas bien desde el punto de vista clínico, sino que aquí no es bueno el que no trata bien, cosa que antes, como éramos grandes científicos y grandes genios, no teníamos esto en cuenta. Y si tuviera que decir otra cosa que busca es inmediatez. No nos vale esto. Yo vengo ahora de una reunión esta mañana en la que hablábamos de trabajo en tiempo real. Ya no nos vale lo de hacer una resonancia y diagnosticarla cuando pueda el radiólogo. Ya lo que se nos pide es que el producto sea el diagnóstico, no sea la prueba. Es más, que el producto sea el tratamiento, por supuesto. Entonces, ese trabajo en tiempo real, ya no puedo hacer algo y decirte ven a una consulta de revisión, porque ya la sociedad no aguanta unos tiempos de incertidumbre basados en el paternalismo que teníamos antes. Yo soy el sabio, estoy en una posición de superioridad, soy paternalista y tú vienes a mí. Eso nos ha cambiado radicalmente el panorama. Y tenemos, ya por concluir un poco mi aportación a esto, tenemos que abordarlo desde otra forma de gestionar. Necesitamos mucho más líderes, más gente que transmita confianza, que se identifique con el valor que tienen las cosas para el que se producen y no para la institución, que no nos orientemos, porque nos orientamos, como decía antes, mucho más a procesos, que nos fijemos mucho más
en las salidas de lo que hacemos y no en las entradas. Nosotros hablamos mucho de lista de espera, de cuántos pacientes nos entran por urgencias. Eso es nuestro problema, no es el problema del que viene. No sé si me explico con esto. Las entradas son problema de las organizaciones. Las salidas, el producto, lo que hacemos, lo que desarrollamos, es lo que le interesa a la gente que trabaja con nosotros en ese protagonismo activo. Y habéis mencionado antes que estamos todos enfrentados a reinventarnos en este cambio de rol. Los que creíamos que iba esto de tecnologías y que éramos tecnólogos hace años, hemos tenido que aprender del ámbito clínico y del ámbito funcional para sobrevivir en un lenguaje que es el que quieren oír tanto nuestros compañeros, que son los que producen, como los pacientes, que son los que están fuera. Esa sería un poco mi aportación. Y acabaría con una frase que es que tenemos que tener en cuenta en este contexto, y más en un contexto docente. Lo que nos ha ayudado antes a tener éxito no nos va a ayudar en el futuro. Es un poco un resumen de lo que sería la radicalidad de la transformación digital. Antes pensamos que la experiencia, que el saber hacer y que todo esto nos iba a hacer cada vez más fuertes, y yo pienso que hoy eso no es verdad, que lo que nos ha ayudado a triunfar en el pasado a veces es un hándicap para sobrevivir en el futuro y no nos va a ayudar. O sea, mente abierta en ese sentido y reinventar las cosas porque el mundo ya ha cambiado. Muy bien, Julio. Hola, buenos días. Yo creo que, desde mi punto de vista, el término más importante de todo lo que nos trae a este máster se ha pronunciado esta mañana por el presentador y se llama asimetría informativa. Y quiero reflexionar un momento sobre eso. El Premio Nobel de Economía, George Akerlof, publicó un artículo que se llamaba El mercado de los limones, donde sentaba, y por eso le dieron el Nobel, no por mucho más, sentaba que cuando tú vas a comprar un coche de segunda mano, el comprador no sabe el uso que ha tenido, los kilómetros por kilo tal. El vendedor tiene toda la información de cómo está el coche, del estado en que se encuentra, la vida que ha llevado. Por tanto, es un mercado imperfecto, puesto que hay una tremenda asimetría informativa. La Organización de la Salud se ha organizado en base a esa asimetría informativa, puesto que no había forma de hacerlo de otra forma. Y la revolución hacia la que vamos es una revolución donde, como decía Innova de tecnología, yo lo digo con nombre propio, es una cuestión de personas, y no de pacientes, de personas. Cuando digo esto es porque los modelos de atención, la atención sanitaria, que se lleva el 90% de los presupuestos, solo afecta a la disminución de la mortalidad un 11%, en estudios que ya son muy clásicos, mientras que a estilos de vida, al medio ambiente, a la genética, se dedica el 11% restante cuando influye en el 89% de la muerte. Por tanto, esto va de personas y va de gestión de conocimiento, no va de datos. El Big Data en sí mismo, como decía otro premio Nobel, el exceso de información genera un defecto de atención, no va de datos, no va de información, esta la gestionan las máquinas mucho mejor que nosotros, va de conocimiento. Por eso no creo que vayan a desaparecer los médicos, solo que van a tener mejores herramientas de diagnóstico y no van a trabajar solos, sino en grupo. Es decir, que va a ser una máquina la que le va a interpretar la mamografía, pero luego va a tener que reinterpretar la mamografía en función de qué ocurre en el día a día en la casa de la persona. Eso lo va a hacer un equipo y lo va a hacer de otra forma. Yo, en base a la asimetría informativa, se generó por un teórico de la economía de la salud, Ortún Rubio, un modelo. Su mayor contribución son dos: dividir los sistemas en el microlevel, mesolevel y macrolevel. El macrolevel es el financiador, el mesolevel es el proveedor, los problemas del gestor del hospital, y el microlevel es el del profesional sanitario, que es el último que contacta con la persona. Hasta ahora, la persona era el pum pam pum que venía iba de otro, cuando él era el que votaba al político, que gestionaba su dinero y era el que le daba el poder al financiador. El financiador planificaba en función de su acotamiento presupuestario lo que hacía el proveedor, y luego el médico, a la hora de la verdad, hacía lo que creía en conciencia en función de su conocimiento clínico. Por tanto, había un verdadero problema entre tres personas con fines distintos. Y al final el paciente era un actor pasivo que decía poco en todo esto. ¿Qué ocurre con las tecnologías de la información? Bueno, pues que el financiador tiene conocimiento de qué ocurre en el interfaz con el cliente, cómo, por qué y en qué se gasta. El proveedor tiene que organizar más allá
de una superespecialización, sino que tiene que empezar a organizar en procesos, y el médico empieza a reconocer que el conocimiento no viene de su expertise, sino viene de la evidencia científica. Entonces, todo esto va a llevar a una reordenación de todo lo que conocemos, donde la persona va a pasar a estar en el centro, puesto que la persona va a ser una persona emancipada. También se ha dicho esta mañana que hoy, antes le decías al médico, ¿me puedo tomar esta pastilla con esta otra? Y el médico decía, pues sí, pero si el médico lo está diciendo por salir del paso, va a venir al día siguiente con documentos así diciéndole, usted me dijo esto y usted me ha provocado náuseas. Es decir, esa realidad es una realidad que hoy se conoce como prosumer, es decir, y la persona, y digo persona y repito, no paciente, puesto que la salud no solo va de enfermos, va de muchas más cosas, va a ser un ciudadano que va a co-crear la decisión en aquello que le afecta y de alguna forma es lo que nosotros consideramos que va a ser la clave en torno a la que van a girar los otros tres actores. ¿Y cómo va a cambiar el otros tres actores? Pues repito, el financiador ya no va a financiar por actividad, va a financiar por valor creado, lo que se llaman los bundle payment. El proveedor ya no va a proveer en base a una institución, vamos a un entorno ubicuo, donde son ecosistemas los que van a actuar. Y por último, el médico va a tener un nuevo rol, en gran medida va a ayudar a crear sistemas de apoyo a la toma de decisión y él se va a nutrir de esos sistemas de apoyo para orquestar todas las variables que afectan a una persona como un ser integral y holístico. Por tanto, ese nuevo modelo al que vamos, que yo llamo personalmente, la salud es fragmentada, puesto que la cuestión es romper ese funcionamiento en silos, esa multiplicidad de organizaciones no compartiendo información, donde te repiten una radiología que ayer te la hicieron en Quirón, mañana me la hacen en DKV y me la repiten dañándome porque me duplican los rayos. Esa salud desfragmentada creo que es la que vamos a construir. Pues yo para empezar debo decir que me siento una persona bastante crítica o algo crítica con el grado de desarrollo de los sistemas de información en salud. Siempre que hablamos de la tecnología en salud, siempre se dice, y es cierto, depende cómo se mire, que el sistema sanitario, los hospitales, etcétera, son muy profusos en el uso de tecnología puntera. Eso es cierto siempre y cuando nos fijemos en equipos de diagnóstico, TACs, de no sé cuántos cortes, Teslas, muchos Teslas en una resonancia magnética, un Da Vinci en un quirófano, como hemos hablado antes, pero si vamos a la pata de sistemas de información vemos que la foto no es tan brillante, ¿no? Yo siempre, para ilustrar esto, hago una comparativa con el sector financiero. Hoy todo el mundo sabe, todos los que estamos aquí o nos siguen, sabe que con una tarjeta de crédito tú te puedes ir a Pekín a sacar dinero y el banco confía tanto en su plataforma de interoperabilidad que sin conocerte te va a dar dinero, sin conocerte. Imaginemos eso en salud. Hoy es impensable, ¿no? Más allá de algunos enlaces que hay, algunas interoperabilidades que hay. Otra cosa muy bien que hace el sector financiero es evolucionar mucho y poner muchos servicios desasistidos en Internet. Y esto lo hacen por dos motivos. Primero, porque dan un servicio de mayor calidad. La palabra inmediatez que ha comentado Ángel, eso se traslada en un mejor servicio y una forma también de retener a tus clientes, en este caso pacientes, pero también lo hacen por criterios de eficiencia, porque todos los servicios que son desasistidos hacen que tú seas más eficiente internamente, ¿no? Entonces, por eso empezaba diciendo que era un poco crítico y ahora por ponerlo en positivo, lo que yo creo es que el sector sanitario todavía no ha vivido la revolución de las TIC que han vivido el resto de los sectores. Por eso es tan oportuno este máster también, porque estamos en un momento en el que va a eclosionar este mercado y va a hacer falta mucha demanda de profesionales con estas capacidades. ¿Hacia dónde va o cómo lo veo yo? Pues yo creo que hay por lo menos 3 ejes de desarrollo de las TIC, de los sistemas de información en salud, casi a nivel mundial. Uno de ellos es la capacidad de interoperabilidad, de intercambiar información, a un primer nivel que es el que tenemos ahora, que es intercambio de datos clínicos. Todo el mundo conoce el HD7, el DICOM. Poca gente habla de las plataformas, de la necesidad de un índice maestro de pacientes, de motores de integración, de una base de datos única de maestros para que aquello funcione. Pero yo creo que eso, que todavía no está del todo logrado, como el ejemplo del cajero en Pekín,
va a llevar a otro segundo nivel, que es la distribución de la lógica de las aplicaciones, algo de lo que hablamos en el máster. Es decir, hoy los sistemas informáticos, bien atiendan un hospital o bien atiendan un conjunto de hospitales, una comunidad autónoma, están en el mismo sitio, tanto los datos como la lógica. En el futuro, y de hecho la última versión de HL7 del estándar, que tiene la plataforma Smart on Fire dentro de lo que es el estándar Fire, que también hablamos en el máster, ya estandariza como dentro de una estación clínica tú puedes llamar a aplicaciones que están en la nube y que hacen muy bien determinada cosa. Es decir, ¿por qué la aplicación de mi comunidad autónoma tiene que ser buena haciendo un cálculo de citostáticos? Si ya hay una en la nube que lo hace perfectamente. Lo importante aquí es que esté estandarizado, que la aplicación de alguna forma lo haga transparente al usuario. Es decir, no se tiene que logar y le aparece con los mismos colores y en la parte de la pantalla que le tiene que aparecer. Yo creo que esa es la evolución de la interoperabilidad en este segundo nivel. Otro de los temas es todo lo que tiene que ver con crónicos. Se ha mencionado antes. En ese punto me parece muy importante la evolución de los sistemas de gestión poblacional, que son sistemas que rompen o permiten evolucionar la atención de 1 a 1 entre un médico y un paciente, para que sea de 1 a n. De manera que un médico, preferentemente de primaria, con su coordinación con los especialistas, no solamente trata a un paciente, sino a un conjunto de pacientes por una patología concreta a las que le pone objetivos, les pone tratamientos, hace comparativas, etcétera. Es de alguna forma ayudar a resolver el problema de la cronicidad que afecta a la sostenibilidad, que tanto hablamos, poniendo herramientas de verdad en las manos del médico. Y quizá la tercera vía, o el tercer eje dentro de muchos, como mínimo, es todo lo que tiene que ver, también se ha mencionado, con la analítica compleja del Big Data, es decir, la cantidad de información que está ahí pendiente de ser convertida en conocimiento, porque hoy prácticamente en todas partes lo único que se explota son los datos estructurados, que tienen que ver con temas administrativos y con temas económicos, pero no con el conocimiento clínico. Si a eso le sumamos que un médico de primaria en nuestro país tiene 7 minutos por paciente, ve 50 pacientes y se le pide que tome decisiones acertadas en ese tiempo, sin mencionar que el conocimiento médico se duplica cada 5 años, pues oye, no estaría mal tener alguna herramienta de apoyo a la toma de decisiones basadas en estas tecnologías. Por terminar, me gustaría decir que venimos muchos años hablando de los retos en el sistema sanitario, pues errores médicos, mejorar la coordinación asistencial, el tema de la cronicidad que afecta a la sostenibilidad. Y lo que me gustaría trasladar es que todo esto que estamos hablando no es un nice to have, como dicen los americanos o los angloparlantes, no es algo que estaría bien tener, va a ser algo necesario para afrontar estos retos. Es decir, no vamos a mejorar la coordinación si no tenemos interoperabilidad. No vamos a resolver la parte del problema de los errores de transcripción médica si no tenemos interoperabilidad. Va a ser difícil que los médicos de primaria coordinen mejor sus grupos de diabéticos si no tienen una herramienta para hacerlo, ¿no? Etcétera, etcétera. O herramientas de autoservicios en los portales web o en aplicaciones móviles que todo el mundo tiene para mejorar la eficiencia más allá de los programas que se hacen y que tienen el recorrido que tienen de mejora de productividad de los profesionales. Gracias, Juanjo. Buenos días, mi nombre es Juan José Gómez Borrallo y voy a ser breve. Simplemente voy a transmitir 2 puntos que quiero transmitir. El nuevo profesional de la salud se basa en una cosa que yo siempre digo y bueno, está constatado, que es el profesional sale formado pero lo que no sale es entrenado. Es decir, adquiere experiencia a base de horas de vuelo. Esas horas de vuelo y se basa en ver pacientes. ¿Es necesario tener pacientes físicamente? Si tenemos historias clínicas, ¿por qué no desarrollamos sistemas para entrenarme y ver más pacientes y que me midan mi nivel de eficiencia? Porque también hay una parte que estamos viendo en el nuevo profesional que ya no te preguntan cuántos pacientes has sanado, sino cuántos pacientes has visto. Entonces, toda esa transformación nos lleva a que esto ya no vale estudiar la carrera en 5 años, 6 años, que el profesional convive con unas herramientas que no le han enseñado en la carrera de medicina. Es decir, la carrera de medicina, hablar de la Big Data. Yo no, la Complutense, que paso por ahí, alguna vez creo que en algún pasillo de eso va a aparecer Ramón y Cajal, no me imagino que se hable de la Big Data. El radiólogo, en breve, pues será otro tipo de radiólogo, porque ya, como la analítica te viene, la radiografía vendrá informada y diagnosticada, ¿no? Entonces, todo ese cambio, el profesional, como dicen los pilotos de aviación, va detrás del avión. Hasta ahora el profesional no se ha puesto por delante y le estamos demandando que, aparte de eso, nos atienda y que sea simpático
y que tenga un diálogo humanizado. Joder, estamos pidiendo demasiado, ¿no? Y que encima está estudiando una carrera de medicina que cuando sale ya es obsoleta. Es decir, cuando sale, y es una profesión que necesita estar permanentemente en formación. Entonces yo creo que todo esto nos da vértigo. O sea, yo creo que ahora mismo hablar de que el Da Vinci te opera, pues es de confianza. En el Japón hay metros que ya no van con el conductor, ¿no? Pero han demandado que haya un humano dentro de la cabina por confianza, ¿no? Entonces, el modelo de profesional será un interface de tranquilidad a la hora, aunque se soporte, de tecnología que va a tomar las decisiones o ayudarle en eso, ¿no? Y luego, con respecto a lo que es el máster, hay una reflexión que me gustaría compartir, ¿no? ¿Y esto para qué vale? Es decir, si yo me veo ahora, entro en IMF, ¿para qué voy a hacer yo este máster? Y es que yo creo que hay una cosa que hay que definir. Es que esto no va de la parte digital, va de la gobernanza, de la digitalización de la salud. Es decir, cuando un profesional ve la oferta, lo que tiene que decir esto, ¿para qué me vale? Cuando yo entro en un hospital, todo es un contexto digital. Ya hay muchos cacharritos. Si yo tengo que ser un gerente de hospital, tengo que saber que hay analítica, big data, sistemas expertos. O sea, tengo que tener una visión y se llama gobernanza digital. Es decir, para eso sirve este tipo de máster. Es decir, no para especializarme en nada en concreto, pero sí para tener una visión estratégica de un ecosistema cada vez más complejo. Entonces, yo os felicito, por un lado, por la idea, y dos, importante es que transmitir que esto no va de ser un experto en digitalización, sino va sobre la gobernanza de la digitalización, porque si no, vamos mal, porque vamos por detrás siempre. Y nada más, no os entretengo más. Muy bien, Juanjo. Pues para terminar esta primera ronda de intervenciones tiene la palabra Baltasar Lobato, que además de ser profesor también del máster, pues es el director del mismo. Baltasar. Yo voy a terminar por el principio. Cuando uno ve que es transformación digital en salud, se pregunta, oye, ¿qué es eso de transformación digital? ¿No? Ya se ha ido comentando, yo solo voy a poner las distintas piezas del puzzle. Lo primero es que eso es un paraguas que abarca muchísimos conceptos y hay mucha confusión. A veces se dice, oye, ¿y health es lo mismo que transformación digital? No, para mí eso es un componente, que ahora comentaré. Creo que la transformación digital, como se ha comentado, va fundamentalmente de personas y después tiene una serie de elementos. El siguiente elemento es el de los procesos que ha comentado Ángel. Para eso hay unas nuevas herramientas que se llaman el Design Thinking, que es cómo plantear un servicio orientado a las necesidades del ciudadano, paciente, usuario, ¿no? Tiene mucho que ver con las iniciativas que hay ahora de humanización, pero sobre todo con lo que ha comentado Ángel antes, ¿no? Que la demanda viene de fuera adentro y no la generamos de dentro afuera, ¿no? Está todo el ámbito de el IoT, ¿no? Que ya lo comenté antes en la presentación, ¿no? Cómo el Internet de las cosas va a hacer que cambie el modelo de servicio dentro de los hospitales. Hay un ejemplo muy bonito de la Johns Hopkins. La Johns Hopkins tiene geolocalizados en los hospitales todos los elementos, tanto las infraestructuras como la tecnología médica, como a los profesionales y a los pacientes. Bueno, pues hay ya un sistema experto, esto existe ya, que es capaz de, cuando hay una infección nosocomial, una infección en un hospital, identificar cuál es la causa, porque lo que hace es el mínimo común múltiplo. ¿Por dónde pasaron los 7 pacientes que han tenido la infección? Oye, pues mira, resulta que es la enfermera que tiene un catarro que está en la planta 2 y ese es el elemento común a esos 7 pacientes, ¿no? El marketing digital, oye, el marketing digital, ¿cómo aplica al sector salud? Pues aplica totalmente, porque ¿qué es una campaña de promoción para dejar el tabaquismo? Pero imaginaros con la potencia que tienen hoy, que te venden cualquier moto por internet, pues para que tú dejes de fumar, el potencial es tremendo. O algún proyecto que he visto muy interesante para incrementar un 50% las donaciones de sangre, porque los camiones de la Cruz Roja se colocan en los sitios donde va a haber un paciente, un donante, con mayor probabilidad de donar porque saben por dónde pasan. Un cambio radical. Todo el tema de las tecnologías que ha comentado Óscar, ¿no? La movilidad, toda esta tecnología que se llama el Agile, ¿no? Para mí el cambio
la gran inversión en tecnología ha venido atrás, pero yo creo que ahora este salto para producir este cambio no requiere de unas inversiones tan grandes. Existe ya tecnología que es capaz de hablar con lo que ya hay y publicarlo y sacarlo a la calle y ponerlo en manos del paciente, las APPs, etcétera. Y la más potente de todas para mí tiene que ver con lo que se llama Big Data, que no todo el mundo entiende lo que es Big Data. Al final lo que se trata es de meter en un repositorio toda la información que hay, que son millones de datos, y sacarle el valor. Ejemplos. En ámbitos de gestión, tradicionalmente la lista de espera se gestionaba en base a históricos. ¿Cuántas cataratas va a haber el año que viene? Pues las que había el año pasado, y como hay más viejitos y tal, pues un 1% más. Y en base a eso se planificaba. Hoy día, cogiéndote el histórico, eres capaz de saber prácticamente al dedillo cómo se va a comportar. Y además tienes herramientas que te ayudan a modelizar y a definir cuál es el óptimo de gestión para externalizar, para abrir quirófanos por la tarde y para saber cuántos oftalmólogos te van a hacer falta el año que viene. En la gestión clínica, ha comentado Juanjo, pues habrá herramientas que ayuden al médico, en base al contexto del paciente que está contenido en la historia clínica, a sacar avisos que digan cuál sería el tratamiento o la acción más pertinente en base a la experiencia, ¿no? Y en el ámbito de la investigación, que es el que a mí más me está trayendo últimamente, porque yo, como os dije antes, yo era médico y ahora soy consultor y probablemente acabe investigando, ¿no? Porque el Big Data y la analítica avanzada ha democratizado lo que es la investigación. Antes la investigación solo la hacían los grandes laboratorios. Hoy día, con la tecnología, que es muy accesible, podríamos acceder a datos de millones de pacientes y sacar ciencia de la información que hay, con lo cual podríamos competir con un laboratorio. Y eso ya lo estamos haciendo. Se están definiendo ya marcadores digitales de enfermedad. Hasta ahora hay marcadores biológicos de enfermedad. Te sacan la sangre, ven si tienes PSA y pueden predecir si vas a tener o no cáncer de próstata. Pero ¿por qué no, a partir de una imagen, un algoritmo que sea capaz de decir que ahí hay una microcalcificación que es un cáncer de mama de manera automática? Pues ya estamos investigando en eso. Y lo puede hacer una compañía como la mía con un partner como Quirón o DKV. Con lo cual el cambio es absolutamente radical. Así que yo creo que... Jaime, si quieres. Pues gracias a los 5 por esta primera ronda. Entramos ya en la fase de debate. Yo aquí voy a hacer preguntas. Invito también a la sala. Si alguien quiere hacer preguntas, por favor, me levanta la mano y le acercamos el micro para que nos oigan los que están viendo por webinar. A los que nos están siguiendo, que les estoy viendo por Twitter, si hay alguien que quiera hacer una pregunta por Twitter, al hashtag Salud Digital IMF, pues también la trasladaré a los miembros. ¿Eres digital, Jaime? No se puede estar aquí si no se es digital. Pero estoy viendo lo que están contando por Twitter la gente que está en la sala y gente que nos está siguiendo, ¿no? Entonces, si hay alguno que quiera hacer una pregunta, pues os la trasladaré también. ¿Hay alguna pregunta en la sala o entro yo ya? Primera pregunta, Óscar. Antes has sido crítico, y tú lo has dicho literalmente, con que estamos en lo que es la maduración, la transformación digital, muy por debajo de otros sectores. Concretamente, yo he visto rankings donde vamos a la posición 15, 16 en el sector salud, e incluso en sectores tan innovadores como las farmacéuticas van al número 17, 16, de rankings de 20 sectores, ¿no? Vale, esa es la foto, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo mal para que ocurra esto? Cuando son sectores tanto el de la salud y en este caso concreto el de la... Incluso hay muchas farmacéuticas y biotecnológicas que hablan de innovación y hablan de transformación digital y sin embargo la realidad está muy lejos de esta maduración, ¿no? ¿Cuáles son ahora mismo las barreras? ¿Dónde crees tú que está ahora mismo el obstáculo para que no estén en las posiciones más altas como correspondería o como esperaríamos que correspondiese a este tipo de sectores, ¿no? Hombre, yo creo que este sector tradicionalmente ha estado muy focalizado en la alta tecnología, que es la que te da resultados inmediatos. Es decir, una mejor resonancia va a ser más fina a la hora de que el radiólogo luego haga un mejor diagnóstico. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha crecido más en ese ámbito. Las tecnologías de información en salud, y ahora hablo de España, es que hasta hace poco apenas existía nada más que la parte puramente administrativa, que es como se empieza a informatizar cualquier tipo de organización. Cualquier tipo de organización se empieza a informatizar para controlar y gestionar los recursos que tiene. De ahí las planificaciones de camas, de ahí las citas, de ahí el control económico que viene de todo eso.
Pero probablemente la principal barrera que hemos tenido en nuestro sector es la incorporación del profesional clínico a los sistemas de información, que afortunadamente hoy no pasa, pero tradicionalmente, y yo que he vivido implantaciones cuando empecé en todo esto, los médicos, sobre todo los anteriores, veían que la informática era una cosa de administrativos, y yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos visto. Eso ha sido una barrera de entrada importante. Y luego ya, y esto quizás es lo más crítico de lo que voy a decir hoy, yo creo que el que las decisiones en materia de TIC se hayan hecho en cada una de las comunidades autónomas de forma separada, pues ha generado una especie de competencia entre ellas para tener el mejor sistema, y de hecho hasta en el máster hay un mapa con cada una de las comunidades y ves que cada una le ha puesto un nombre haciendo referencia a su propia cultura interna. Está el Jimena por un lado, está el de Canarias, no recuerdo cómo se llamaba, está el Jara por otro. O sea, de alguna manera han intentado competir todos a ver quién tenía el mejor sistema de historia clínica, y a lo que nos ha llevado es que luego nos hemos encontrado que todo eso hay que conectarlo. Y cada uno ha crecido por su lado y ahora no hay quien se entienda de alguna manera. Es cierto que el Ministerio ha hecho un gran esfuerzo en montar un nuevo central y eso está empezando a funcionar, pero la velocidad es muy lenta. Entonces, yo creo que motivaciones, primero que se empezó tarde y se empezó por la parte administrativa, la barrera del personal clínico, hasta hace muy poquito, que ya se viene venciendo, y tercero, en el caso concreto de España y en el caso concreto del sector público, pues alguna decisión que sería muy buena para otras cosas, pero en el tema de TIC ha llegado a llevar una especie de reino de taifas que ahora trata de intentar converger de nuevo. Al hilo de esto, Baltasar, estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de sostenibilidad. Nos decías que investigando más, siendo mucho más eficientes, no es tan caro como parece, pero realmente, escuchando esto, ¿es sostenible? ¿Es sostenible los sistemas sanitarios como el nuestro? ¿La transformación digital puede contribuir a esta sostenibilidad? ¿O por el contrario, esto ya es ingobernable, no es interoperable, no se puede usar? Realmente estamos en una situación... ¿Esto es sostenible? Bueno, ya lo comentaba al principio, yo creo que a medio plazo desde luego que no, pero ese creo que es el gran tractor para que la transformación ocurra, desde muchas perspectivas, ¿no? Comentaba antes, en el mundo de la analítica, ¿no? Imaginaos que en un hospital se están utilizando por cardiología 4 tipos de stent. Cada stent vale 10.000 euros, pero nadie ha hecho una explotación de la información que hay sobre cómo se comportaron esos stent con los pacientes, ¿no? Estoy seguro que ahí hay la información para saber qué stent es más costo eficiente, pero además cuál genera menos mortalidad y menor reingreso. Si eres capaz de utilizar la tecnología y la transformación digital para optimizar la gestión en esa línea, pues se van a obtener unos ahorros tremendos. Por otra parte, otra de las líneas de sostenibilidad del sistema creo que es la integración entre lo social y lo sanitario y una integración real entre los servicios de salud. Comentaba antes como la desaparición de las paredes y tú lo comentabas antes como organizaciones abiertas, ¿no? Pues el que tú a un ciudadano no lo trates como paciente, sino que sea el mismo sistema el que lo trate como paciente o como dependiente o como persona con un problema social, va a traer una sinergia que va a hacer que el sistema sea mucho más sostenible a medio largo plazo. Todo el tema de la cronicidad, que es de verdad la que está afectando en la línea de flotación a los presupuestos, porque necesita un seguimiento mucho más continuado y toda la tasa de reingreso, pues todo lo que hemos hablado de la tecnología que va a permitir tener un paciente conectado, a un paciente involucrado, a los trabajadores sociales metidos dentro del mismo ecosistema, a los familiares pues sabiendo lo que tienen que hacer porque va a haber sistemas que les ayuden a saber lo que tienen que hacer. Pues todo eso va a contribuir de alguna manera a que bueno, pues que lo hagamos sostenible en el medio largo plazo. Me gustaría apuntar una cosa hacia la sostenibilidad. Yo creo que todo eso que planteas, que es necesario e imprescindible, no va a servir de nada si no cambiamos un modelo medicalista hacia un modelo basado en la promoción y la prevención. Sin duda. Es decir, porque es inviable una población que va envejeciendo, acumulando patologías, con una tecnología cada vez más sofisticada, que no atendamos solo a aquel que no hemos podido hacer nada más por él. Pero todo lo que se debía de haber evitado, se tendría que haber evitado. Es la única, porque ahora mismo ponerte enfermo parece como un commodity, me toca estar enfermo, ¿no? Pero va a ser inviable. Yo disculpaba porque quiero dar una puntilla aquí, ¿eh? O sea, yo es que os planteo el tema. Es decir, tener una población sana
tiene que dar beneficios. Yo sigo pensando que la sanidad y tener un ecosistema saludable en sí misma no tiene que dar beneficios, debe repercutir en beneficios a otros, pero el sistema por sí mismo es un agujero negro y tenemos que ser conscientes de que eso es invertir en otras cosas, pero que eso pueda ser sostenible. Y por supuesto tendremos que ampliar el gasto en ese sentido. No, viable, es que ya no es sostenible, es que sea posible, porque si no al final solo se lo va a poder pagar el que pueda, y hablo desde una compañía de seguros. Si ahí quería hacer yo la pregunta a Ángel. Cuando hablamos de salud, lógicamente estamos hablando de salud pública y privada. La realidad es que los sistemas públicos sanitarios como el nuestro, desde principios de año están ya infrapresupuestados, tienen unos presupuestos inferiores a sus costes, y la realidad es que ahora mismo los sistemas sanitarios privados están creciendo con un número muy importante en número de beneficiarios, en número de prestaciones y en número de servicios. Así, de primera impresión, da la sensación de que de lo que estamos hablando solo se van a beneficiar aquellos que puedan pagarlo. ¿Estamos entrando en una medicina y una salud de ricos y de pobres? Vaya. A ver, yo creo que esto es relativo. Yo creo que no. Y voy a intentar explicar por qué. Es verdad todo lo que has dicho, que crece la medicina privada, sobre todo en países como España. España es de los países que más medicina privada directa tiene. O sea, hay más pólizas sanitarias en España que en Alemania, por ejemplo, ¿no? Porque han interpretado de diferente forma el sistema público como prestar servicios. Eso hay una razón. En Alemania, pues los sistemas públicos han concertado la actividad con empresas privadas y toda la empresa privada sanitaria ha crecido prestando servicios para la sanidad pública, como prestador de servicios. Entonces, el servicio directo no es necesario porque el sistema público ya lo da desde el entorno privado. O sea, que existe una causa en eso. A ver, yo creo que aquí que el concepto de público-privado es relativo y es muy fácil poner ejemplos. Cuando hablamos de público y privado, hablamos siempre de lo que ha dicho Óscar, de las comunidades autónomas como promotoras de la salud y como proveedoras de servicios. Eso es una parte del sistema. La farmacia es toda privada. Yo cuando me compro las gafas son privadas en el entorno público. Cuando me pongo una prótesis, porque me tengo que poner un manguito, tengo que ir y eso es privado. Cuando me arreglo los dientes es privado. ¿Por qué el oído es público y el ojo es privado? Pues es una arbitrariedad que viene de los anales, de los tiempos, y que sería muy difícil cambiar radicalmente. Yo lo único que creo es que no debe haber que puede haber perfectamente una separación entre lo que es provisión y lo que es financiación, como decía en su día el informe Abril, ¿no? O sea, que me remito a 30 años atrás, donde algunos pensadores más inteligentes que nosotros ya pensaron que eso podía ser así. Una cosa es financiar y otra cosa proveer de servicios, ¿no? Dentro de ese contexto, yo creo que si tenemos claro que una cosa es financiar y que la financiación, pues perfectamente es válido que sea pública y con eso cubrimos todo el espectro de lo que es un sistema sanitario, no pasaría nada porque la provisión fuera privada, como sucede en el propio sector y en el resto de los sectores. Fijaos que la monarquía es hereditaria, pero también lo son las farmacias. Las farmacias son hereditarias. Yo no quiero criticar aquí a los farmacéuticos, simplemente es por animar esto un poco. Yo tengo un vecino que tiene una farmacia, que juego con él al pádel, que es como con Baltasar, y critica mucho estas cosas de los sistemas sanitarios privados. Digo, vamos a ver, que tus antepasados ya vivían de esto y tus hijas han estudiado farmacia para heredar. Yo desde una compañía de seguros, si me permites, diría que hay una serie de desinformaciones, también de asimetría en relación a los roles que cada uno está desempeñando. Primero, la sanidad privada en España es muy barata, es decir, si comparamos con lo que vale una póliza en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, hay muchas más pólizas, pero a unos precios que realmente... En segundo lugar, está prestando un servicio de complementariedad. El 99% de los españoles tienen derecho a la sanidad pública y si de pronto esos X millones fueran a usar el derecho que tienen, luego están haciendo un doble pago.
Y por otro lado, la sanidad privada hace una cosa que no hace la pública, normalmente es la que arriesga. Cuando hay una nueva tecnología, primero se prueba en los hospitales privados y cuando está validada llega y se incorpora. Todo el mundo recordará los primeros escáneres, las primeras resonancias, los primeros PET, siempre han estado en centros concertados. Por tanto, yo creo que hay que plantear en un problema de sostenibilidad cuál es el rol y la contribución de los distintos actores y no plantearlo de una forma ideologizada. Y yo soy funcionario público, vengo de la administración pública, pero os puedo decir que una hemodiálisis, nadie conocerá un centro público de hemodiálisis en nuestro país. Son centros privados que están concertados y nadie se cuestiona por qué. Porque atenderlo 24 horas con unas exigencias tecnológicas, hay una serie de elementos que hacen que su efectividad sea razonable que sea por esa vía. Por tanto, hay que analizar las cosas de una forma menos desideologizada. Juanjo, antes decías que esto de lo digital no va de lo digital, sino que va de la gobernanza de lo digital. Me consta que tú llevas años entrenando, entre comillas, profesionales sanitarios en soluciones digitales. ¿Cuál es tu percepción de la realidad? Es decir, cada vez son más permeables y más receptivos a este entrenamiento de lo digital, incluso por profesionales no tradicionales del sector. Sé que estás trabajando sobre todo en lo público. ¿Cuál es tu sensación? ¿Vamos a mejor? ¿Vamos a peor? ¿Estamos estancados? Se dice también que en el año 2020 el 50% de las profesiones no van a desarrollar sus funciones tal y como las conocemos. 2020 es pasado mañana, es dentro de 2 veranos, 3 veranos. ¿Estás viendo realmente cambios o seguimos igual que siempre? Esto de digital es más de friki. ¿Te tratan como friki a ti? Sí, pero bueno, eso forma parte de la etiqueta natural, ¿no? Pero vamos a ver, es que el profesional está cambiando, sí, pues lo necesita. La gente joven ya tiene su teléfono, su capacitación es ahí y lo único que hay una variación en diferentes perfiles, ¿no? O sea, un cirujano tiene que tener habilidades para la parte técnica de lo que es el tema de la cirugía, ¿no? Y entonces eso, pues hay ya sistemas que te permiten esa capacitación desde el punto de vista digital, ¿no? Pero, y porque también es verdad que no podemos tener todos los muertos que quisiéramos para operar, ¿vale? Y los muertos no tienen todas las patologías que queremos entrenar y el sistema está cambiando, ¿no? A ver, yo creo que básicamente lo que antes de lo de la gobernanza y lo que decía es porque un facultativo cuando se entra a operar probablemente tenemos dos elementos que es seguridad en el paciente, optimización del proceso quirúrgico y sobre todo la toma de decisiones. Entonces, todo eso conlleva a que antes era una sesión clínica, antes era documental, papel, etcétera, y ahora toda esa transformación va de saber a dónde tengo que acceder a esa información. Es decir, ya uno de los problemas que está pasando es que hay tanta oferta de posibilidades que también hay que enseñar a saber buscar. Y eso, como yo digo, la gobernanza es porque muchas veces no hay que saber dar el martillazo, sino saber dónde hay que darlo. Entonces, eso está cambiando con la gente joven, pero sigo insistiendo que van muy por detrás. Pero la gente joven de los sistemas sanitarios se forma con los mayores de los sistemas sanitarios. Y quieren ser como sus jefes. Es que son así, el sistema es así. La mentalidad de un médico es así. ¿A ti el que un facultativo tú le digas que lo que tiene que hacer, lo acepta bien? ¿Cómo están ahora mismo aceptando otros profesionales no tradicionales que entren en su espacio? A ver, vamos a ver. El profesional es que el perfil de un facultativo, y hay alguno aquí, ¿vale? No quiero señalar. Está rodeado. Está rodeado y me estoy metiendo en un jardín. A ver, vamos a ver, los profesionales tienen necesidad y lo quieren, y lo demandan. El problema es que, y Jaime, tú sabes también, que la formación y la capacitación del profesional de la salud pasa por la farma. Y la oferta, por las nuevas normativas y nuestro, siempre está muy restringido. Poder acceder al centro de cirugía mínima invasión que hay en Cáceres para hacer cirugía práctica, pues requiere una lista de espera. Que
la normativa sobre, empiezan a aparecer ya los simuladores, es decir, etcétera. Ellos necesitan y lo demandan, y yo no le veo problema, y sobre todo la transmisión de una cosa que se llama el conocimiento en base a la experiencia. Por eso están sobre los mayores, porque hoy hay una cosa en la medicina, aunque yo puedo decir que lo de la industrialización, que esta mañana me han corregido muy adecuadamente, es que el profesional, hay una cosa que habrá sistemas expertos que nos asesoren, les asesoren, pero la intuición que se adquiere, que es un sexto sentido, eso solo lo da otra cosa. Te podrán asesorar las máquinas, pero el que diagnostica y el que toma la decisión siempre será un facultativo. Y cuanto más horas de vuelo tenga, más intuición tendrá, o tendrá más seguridad. Solo hablamos de facultativos, pero Juanjo está desarrollando un sistema que va a ayudar a los gerentes a tomar las decisiones adecuadas. Bueno, a ver, esto es, ahí ya otra vez. Se pretende que hay gente como muy básico. Si yo soy directivo de un hospital, si tuviera una crisis epidemiológica como la del ébola que vivió Alcorcón, estoy preparado para asumirlo a pesar de los protocolos. Pues si hay un sistema que me permita entrenarme y simular situaciones de una crisis epidemiológica en base a una experiencia que ya ha existido, me va a permitir estar por lo menos en capacitación para asumirla. Porque de una cosa, cuando viene, la realidad supera la ficción, ¿eh? O sea que... Bueno, como ven ustedes, los profesionales, los profesores, aparte de saber de lo que saben, encajan muy bien las preguntas que les hagamos, aunque no sean muy... Si hay alguien en la sala que tiene alguna pregunta, si no, todavía nos quedan 10-15 minutos. Por favor, el micrófono. Y si no hay más preguntas aquí, o sea que eso no... Bueno, yo primero felicitado por esa demostración extraordinariamente interesante. Habéis planteado un panorama muy complicado anteriormente, ¿no? Es decir, el sistema sanitario, en el puesto número 15, en la aplicación de TICs. El sector público, la administración, no tiene dinero para invertir en la digitalización del sector. El sector privado parece que se está adelantando. Es decir, nos parece un panorama un tanto complejo para que el sector evolucione. ¿Cómo pensáis, con este panorama tan complejo que estamos hablando y sobre todo con la gran presencia que tiene lo público en el sector sanitario, cómo va a ser la sanidad del futuro? ¿Cómo va a ser el hospital del futuro con este panorama? O si se va a llegar. Sí, una cosa, lo ha dicho antes Baltasar. Yo creo que hay un cambio radical, siendo verdad lo que ha dicho Óscar, y a mí sí me gustaría matizártelo un pelín, que nos conocemos de hace tiempo y hemos compartido algún proyecto. Claro, esta transformación no necesita más dinero, necesita una reordenación de procesos. Y pongo un ejemplo. Cuando hablamos de transformación no hablamos de hacer a máquina lo que antes hacíamos a mano. Cuando hablamos de salud no hablamos de consultas por videoconferencia, que es una cosa que a veces me cuesta discutir. Hacer una consulta por videoconferencia es exactamente igual que hacerla presencial, no es transformar nada. Lo que ha apuntado Baltasar antes de la información nos tiene que ayudar a evitar consultas innecesarias. Eso es lo que es utilizar la información y lo que es transformar. Si nosotros conseguimos, mediante una modificación de un proceso, decir, bueno, pues yo no veo a un paciente no patológico en una revisión porque no tiene sentido verlo, y el 70% de los pacientes que yo veo son no patológicos después de una biopsia, joder, qué fácil es transformar eso, ¿no? Y estoy ahorrando un 70% de las consultas. No estoy exagerando con un 70%, En experiencias que algunos ya hemos puesto en marcha, estamos disminuyendo entre un 30 y un 80% consultas innecesarias. De ahí viene la sostenibilidad que apuntabas antes, que es igual de aplicable a lo público que a lo privado. ¿Qué pasa? Pues que quizá una cosa que yo no dije antes, que lo privado... Yo también tengo una excedencia en el sector público como Julio y hemos vivido ambas partes. Lo privado, nobleza obliga, está obligado a competir, y una de las cosas que creo que han pasado es que no hemos competido lo suficiente entre monopolios públicos y oligopolios privados. Aquí no ha habido competencia. La competencia nos obliga a desarrollarnos. Y es verdad lo que decía Óscar antes, y acabo la reflexión con eso. El sector sanitario sí invierte en tecnologías, lo que pasa que no en tecnologías de la información, en otras. ¿Por qué? Porque ha sido vertical.
Y la gente quiere un TAC, y quiere un TAC de 256 cortes. Eso es vertical, eso no es abordar una enfermedad de manera horizontal, que es un poco lo que yo creo que todos tratamos de transmitir aquí. Mientras esto ha sido horizontal y ha sido monopolístico, los sistemas de información no cuadran mucho en las grandes inversiones. Si hablamos de la tecnología, yo puedo decir, en mi empresa todavía sucede eso, que el 70% de las inversiones tecnológicas se las llevan las altas tecnologías y el 30% los sistemas de información. En el mercado es más o menos igual, pero esto es lo que ha cambiado a día de hoy, el abordaje horizontal y la orientación a algo que no necesita grandes cosas y que puede aprovechar tecnologías que ya existen. Hoy yo creo que el principal elemento de copago, alguna vez lo hemos dicho, es este. Esto es un copago que todo el mundo acepta. Tú le pones a una persona 1 euro por receta, 1 céntimo, lo que sea, y se te echa la gente a la calle. Y todo el mundo está dispuesto a dedicar 350 o 400 euros al año en un smartphone. ¿Cómo hacemos medicina en el smartphone? Esa es la cuestión. Aprovechemos las cosas que la gente sí está dispuesto a pagar por ellas y pretendamos que eso sea un poco el cambio radical en la forma. Sí, yo quisiera añadir a tu pregunta una cuestión. Si confundimos transformación digital con digitalización, entonces no vamos a resolver nada. La transformación digital no es la automatización de procesos en base a tecnología, eso ya lo llevamos haciendo 30 años. De hecho, una aseguradora ha sido puntera siempre en tener sus procesos automatizados, lo mismo que lo era un banco. La diferencia es que el banco supo ver que tenía que cambiar la forma de hacer su negocio. Algo que las industrias farmacéuticas, las aseguradoras hasta ahora, etcétera, no han sabido ver en suficiente medida. La transformación digital conlleva, primero, que no es una cuestión de tecnología, no es una cuestión de tengo esta potencia, ¿qué hago con ella?, sino es de personas. ¿Qué problemas tienen por resolver que no están resueltos? Porque yo pongo una sola metáfora. Informatizar una porquería te da una porquería informatizada. No te da una solución. Entonces, en ese sentido, creo que os invito a ver lo que se llama el MIT Sloan Group, donde trabaja el framework de transformación digital. Hay 9 pilares y los 3 se orientan a, evidentemente, transformación de procesos, evidentemente, personas y, evidentemente, cambios en modelos de negocio. Eso es transformación digital. A mí me gustaría añadir que para mí el panorama no es pesimista, es todo lo contrario, es optimista. De hecho, estamos a punto de empezar la revolución. O sea, tenemos la suerte, todos los que estamos aquí y los que decidan orientar su profesión a este mundo, en que van a pillar la ola cuando empieza a crecer. O sea, que es lo que quieren los que hacen surf. O sea, esto es así. Ejemplos, el nivel de estandarización para temas de interoperabilidad nunca ha estado tan maduro como está ahora. Temas como los sistemas de gestión poblacional se están desarrollando ahora, son temas de innovación y van a hacer falta. No sé, temas de analítica y Big Data, que de verdad sean capaces de convertir datos clínicos en conocimiento. Eso va a llevar va a aportar mucha capacidad a los investigadores, pero también a los médicos en el momento de tomar decisiones. Esas tecnologías hasta ahora no existían. Es decir, que para mí el panorama no es deprimente, sino todo lo contrario, es totalmente optimista. Si hay otra pregunta, por favor, el micro. Pues buenos días, felicidades. Al hilo de ser optimista. ¿Ser optimista por qué? ¿Y para qué? Quiero decir que parece ser que hay más enfermos crónicos, que de los que estamos aquí, de cada 4, 1 va a tener cáncer, pero de los que están haciendo, 1 de cada 2 va a tener cáncer. O sea, optimista sí, porque vamos a tener más enfermos. Pero ¿en qué va a ayudar? Aunque me conozco un poco las respuestas, por lo que os he oído, pero sí me gustaría en qué va a ayudar, desde mi punto de vista, esa transformación digital a que haya menos pacientes, o sea, a que se prevenga menos frente a que curemos más. Porque, claro, cuando dice, es que la tasa de curación del cáncer es del, lo que sea, 85%, el problema es que es exponencial el ritmo de crecimiento de cáncer, como de otras enfermedades crónicas,
frente a la tasa de curación. Yo no quiero que curen. Lo que creo es que se debería hacer es que no hubiese enfermos. Claro, cierto. Lo que ¿De pasa, acuerdo? yo hablaba de eso. Entonces, en esa transformación digital, y con esto termino, en esa transformación digital sí me gustaría que me respondieses en qué ayudaría esto, porque si lo que ayuda es en que vamos a tener más enfermos, que les vamos a curar más, pues realmente es poco. Porque hay una cosa que hacemos, es decir, sabemos lo que nos conviene, pero hacemos lo que nos da la gana. En lo que decía Julio, esto es dañino. ¿De acuerdo? Hubo en el Congreso de Médicos el 29 de septiembre una declaración del tema medioambiental donde se explicaba clarísimamente esto es dañino. Y yo sé que es dañino, pero lo voy a seguir llevando. ¿De acuerdo? O sea, no me lo voy a quitar. ¿Vale? Pues la pregunta era esa. ¿En qué va a ayudar esa transformación digital en el sector de la salud, esto que estáis proponiendo, a que haya menos pacientes Yo antes y más sanos? He intentado, primero, hay más cáncer por dos factores, pero fundamentalmente, porque cáncer ha habido siempre, fundamentalmente porque la gente vive más y porque hay factores del medio ambiente que cuidamos mal. Por otro lado, vamos a tener la capacidad de intervenir en uno de los factores más condicionantes, que es la genética, y esperamos que seamos inteligentes como para poder hacer lo que de verdad va a representar un cambio, que es el autocuidado. No podemos dejarlo todo en manos de las instituciones. Nosotros hemos lanzado, y aprovecho para vender mi libro, una aplicación que se llama Quiero Cuidarme, que te analiza los 9 parámetros que más influencian en la cronicidad, te da un índice sintético de cómo es tu estilo de vida. Y si quieres recuperar lo que sería una vida con el menor riesgo posible, tienes que recuperar los valores perdidos. Y a partir de ahí se inicia todo un mundo de inferencias, de predictiva, para saber que si alguien que ha ingresado el año pasado en el hospital y tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si le hubiese puesto una vacuna, pues no me hubiera ingresado porque no se hubiera descompensado, pues me adelanto y le pongo la vacuna. Cuando empecemos a trabajar en esos modelos analíticos y predictivos, y además empecemos a poner un esfuerzo en la implicación de la persona, porque, oye, tú cuidas de tu coche, tú cuidas de tu casa, tú cuidas todo menos de tu cuerpo. O sea, es un poco absurdo, ¿no? Qué poco le dedicamos a nuestro cuerpo. Pues creemos que el camino es ese o una situación en la que solo se pague el que tenga dinero, cosa que no lo va a consentir la sociedad. Sí, yo respecto al nivel de optimismo, que me ha encantado, ese nivel de optimismo está en línea de que hoy existen tecnologías que ayer no existían. Es decir, herramientas que sean capaces de predecir algo más allá de lo que ve un radiólogo en la imagen, porque ha hecho combinación de patrones de antiguas pruebas que han salido negativas y dice que con cierta probabilidad la siguiente puede ser positiva, que es algo que me estoy inventando. Y ese tipo de herramientas antes no existían y hoy están eclosionando. Ese es el optimismo. Desde luego, la tecnología nunca fue suficiente por sí sola. Hay que desarrollarla y, sobre todo, hay que querérsela y aplicarla. Es decir, podemos tener el mejor sistema analítico y a lo mejor la banca lo vuelve a utilizar y se adelanta 10 años a la posición que tiene ahora. Y nosotros nos quedamos rezagados porque seguimos hablando de la cronicidad los mismos términos que hablamos hoy, que es importante hablar los términos que hablamos hoy. Pero es que además empiezan a aparecer tecnologías que pueden dar soporte a todas esas cosas que se van haciendo. Por eso digo que nunca es la tecnología en ningún ámbito de ninguna organización es suficiente por sí sola, sino que tiene que dar soporte a procesos y tiene que saber aplicarse. La gobernanza. Yo, solo por ponerte la puntilla, un dato, y te lo digo porque eso lo estoy segurísimo. Al final todos nos vamos a morir, ¿vale? Eso, ya te digo, pero ahora te matizo, Sí, sí, pero te matizo, pero ahora... Hay que morirse lo más sano posible. Pero vamos a morirnos muy mirados, O sea, nos vamos a mirar muy bien. Va a haber más enfermos, mucho más, porque también hay un elemento social que estamos planteando la salud como un bien de consumo. Justo. Entonces, porque ya necesitamos sentirnos sanos y a la más mínima consumimos servicios de salud. Entonces, por eso, siempre, es verdad que al vivir más años, pues por ley de probabilidad tendremos más achaques, ¿no? Pero va a haber más enfermos y lo que sí lo que va a aportar la tecnología y esta transformación digital desde la perspectiva que yo pueda tener, que es muy cortita, ¿vale? Porque yo no soy, o sea, vivo de ella, pero aquí hay profesionales más cualificados que yo. Hay un elemento importante, que es que el mundo digital lo que va a permitir es gestionar mejor y ser más racional.
cosa que antes, con los 17 estados de este estado, pues cada uno tiene su pequeño reino, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que las soluciones que va a dar la transformación digital es una mejor gobernanza, una racionalización, que es lo que se pretende. Pero no te puedo resolver que, vamos, la pregunta es, ¿va a haber más enfermos? Sí. Y se van a morir todos también. Hay un matiz, quizá, añadiendo un poco lo que has comentado, que es que pasamos de una medicina de actos a una medicina continua. O sea, la vida es una enfermedad crónica. Nacemos en el sistema sanitario, morimos en el sistema sanitario. Antes íbamos esporádicamente y solo cuando no quedaba otro remedio, pero eso ha cambiado socialmente. Entonces, tenemos que prepararnos los sistemas sanitarios para atender continuamente. Continuamente, 7x24, cualquier cosa, lo grave y lo no grave. Ese es el secreto. Porque ¿quién ha dicho que solo se puede hacer a las 3 de la mañana lo urgente y entrando por una puerta que está en la parte de atrás de un hospital? No, yo a las 3 de la mañana, pues si me apetece comprar un libro, lo compro y nadie me dice, oye, que no es urgente leer a estas horas, ¿no? Entonces, ese cambio social que nos lleva a algo continuo, es lo que tenemos que aprender los que estamos aquí, que prestamos servicios para sobrevivir en este entorno, porque eso no lo vamos a parar. O sea, la gente está permanentemente conectada. Tenga una medicina de consumo o tenga una enfermedad. Solo un matiz a tu afirmación de que nacemos y morimos en el sistema sanitario. Digo que sí. Sociosanitario, perdón. No, y sanitario. Lo que pasa es que el sistema sanitario va a estar en cualquier sitio. En tu casa va a estar el sistema sanitario, en la calle con tu móvil va a estar el sistema sanitario, Internet de las cosas, ubicuidad, dispositivos. Por tanto, el sistema sanitario va a ser omnipresente y vamos a vivir en un entorno de ubicuidad donde el entorno inteligente va a interactuar contigo cuando sea necesario. O sea que sí, pero con matiz. Bueno, vamos terminando. No sé si hay una pregunta más en la sala. Yo voy a hacer una última pregunta y luego que conteste el que quiere y luego ya os doy una última ronda para que cerréis con una reflexión en voz alta. Sí, es que no podía dejar de pensar, como empezaba hoy el director general de Coordinación de Asistencia de la Comunidad de Madrid, que empezaba diciendo que la principal limitación ahora mismo que ellos ven es los recursos humanos, ¿no? Y antes decía Julio, transformación no es automatización. Sin embargo, todas estas herramientas, soluciones que estamos hablando en otros sectores ya han posibilitado que se hayan automatizado entre el 20 y el 70 y el 80% de las funciones que normalmente se hacen diariamente, ¿no? Sin embargo, en el sector salud volvemos a estar muy por detrás. Es decir, hay cantidad de funciones que hace hoy en día un médico, una enfermera, un auxiliar, que podrían estar ya totalmente automatizadas, ¿no? Sin embargo, se siguen haciendo como se hacían hace muchos años. Al hilo también de la última pregunta, ¿no? Probablemente en lo que todos estamos implicados en la búsqueda de la excelencia, ¿no? En hacer las cosas mejores cuando tenemos posibilidades de hacerlas mejores, ¿no? Entonces, esta última pregunta sería... Sí, yo decía que no es solo automatización, sí, que es uno de los 3 pilares. Pero por eso, ¿por qué no somos capaces de cantidad de cosas, recogida de datos, utilización de datos, cantidad de funciones que hoy día ya se pueden hacer? Porque no hay una visión estratégica. O sea, muchas veces estamos tan verticalizados que no tenemos una visión desde arriba, y desde las instituciones políticas hasta las profesionales, porque tenemos el complejo del espejito mágico, ¿no? O sea, es decir, los facultativos, y ahí me voy a meter en un charco, que no eso, se levanta por la mañana muchos, y ¿quién es el mejor cirujano del mundo? Y se mira al espejo y yo, porque se miran a ellos mismos y los profesionales también tenemos que ser democráticos en el concepto de mirar desde arriba y plantearnos la visión de para dónde vamos. Es que no hay a mí alguien me gustaría que me dijera, vamos para allá. Nadie se lo ha planteado, o por lo menos yo no tengo esa información para dónde vamos. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, creo que con una metáfora explicaré lo que tú dices. Una orquesta se mide por el peor de sus instrumentos la calidad que realiza. Si falla el violín, la gente no oye lo bien, la armonía, lo oye el que chirría. Un sistema sanitario debería medirse por lo mismo. ¿En qué medida genera salud? No en qué medida en un hospital tengo un muy buen radiólogo, pero el cirujano no es tanto, porque el resultado final es único, es la persona. Entonces, uno de los problemas es la fragmentación que deriva de varias cosas. Del modelo organizativo que deriva de la administración napoleónica, de la medicina reduccionista que se basó en conocer lo más mínimo para entenderla, y tenemos que reconstruir todo eso en lo que yo llamo medicina salud desfragmentada, es decir, tenemos que empezar a repensar todo en torno al valor que generamos a la persona en conjunto.
A partir de ahí se podría empezar a ver si yo realmente le he aportado valor a esa persona que ha tenido un problema y no qué bueno era el radiólogo, qué bueno era el cirujano. Pero cuando te está pidiendo valores facultativos o presión asistencial, no cuántos has curado, sino cuántos has visto hoy, pues tiene que cambiar los modelos de pago, lo que se llama hoy el bundle payment, es decir, la visión del proceso completo, del ciclo completo de atención y no solo de la atención al episodio. Y va desde si te hicieron la mamografía o te hicieron el tacto en atención primaria, si educaron a la mujer a hacerse esa palpación, y va hasta qué rehabilitación te hago cuando tienes el linfedema. En el cáncer de mama pueden intervenir 100 y pico profesionales y hay como 50 y tantos pasos. Si eso no está armonizado, si no funciona de forma armónica, el resultado va a ser malo o no tan bueno como el que sería. Por tanto, hay que pensar en la persona, en el ciclo completo de atención y en el valor generado, no en la actividad, no en el profesional. Bueno, como habéis sido buenos los 5, os voy a dejar una última ronda que cerrará el director del máster, Baltasar, empezaremos también. A todos los que estáis aquí, agradeceros vuestra asistencia. Y vais a tener también la posibilidad de tomar un café con nosotros y charlar. Los que nos siguen por internet, pues gracias por estar, pero no os podemos invitar a café. Y ya sin más, la intervención sería, hombre, Juanjo ha dicho por qué hacer este máster, ¿no? Pero yo creo que cerrar con la frase, tanto del máster como del tema de lo que hemos venido hablando. Sé que hay muchísimas cosas que hablar, pero no nos da tiempo, y terminar cada uno con una frase, una reflexión, un pensamiento que podamos compartir con todos. Y muchas gracias. Bueno, como me toca por orden, yo creo que el contexto del máster, que es la razón por la que estamos aquí, que al final es una concentración de conocimientos de lo que hoy hemos hecho un pequeño resumen o esbozo quizá, yo creo que es necesario abordar esto de otra manera. Yo lo que diría que queda claro hoy después de las intervenciones es que esto no va a cambiar, ha cambiado, que hay que abordarlo de otra manera, que no podemos seguir orientados a nosotros mismos y tenemos que estar orientados a esas personas, como decía Julio, digo pacientes porque nos entendamos, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo en que hablamos de personas que debemos financiarnos por resultados, por valor o como queramos llamarlo, y no por actividad, y que cuando hablamos de tecnologías, esto no va de tecnologías, sino que va de cambio radical en procesos, como decía al principio, y las tecnologías deberían ser las que están en la calle. Por eso cuando habla Óscar de estándares de integración y en eso, yo creo poco en esto, y creo que hay unas generaciones nuevas que vienen que nos han enseñado a hacer las cosas mucho más fáciles de las que los hacíamos, de lo que lo hacíamos los académicos, y que esta academia hoy debe convertirse en una academia más de la experiencia y de lo que hay en la calle que de la docencia, digamos, fija y cuadriculada, de los estándares, de la interoperabilidad, de las reglas marcadas por un conocimiento que transmitimos de mayores a pequeños. Yo creo que hoy casi es al revés. Gracias, Ángel. Sí, bueno, yo felicitar a la organización. Creo que el máster es oportuno, es, en mi opinión, cualificado y sobre todo tiene una orientación positivista. Y cuando digo esto es porque creo que en el debate que hemos tenido no se ha sido excesivamente despótico en los planteamientos. Y digo porque uno de los grandes problemas que tenemos, ¿para qué quiero yo saber o le interesa a la persona cuáles son las 3 o 4 células dañadas en el campo, no sé cuánto, si ante la pregunta, ¿eso mejora mi pronóstico? ¿Mejora mi expectativa? Es decir, centrémonos en las personas en el sentido de que hay que empezar a oírlas, cuáles son sus necesidades, sus problemas, sus expectativas. Eso nos debe de orientar a cómo reordenar los distintos actores en un enfoque a ecosistema para cubrir de verdad sus necesidades, lo que llamamos la innovación orientada a utilidad. Y dejemos de hacer cosas simplemente porque puedo hacerla, porque están de moda o porque me diferencian. Y por tanto, repito, persona, persona y persona, a través de procesos, a través de modelos de negocio, a través de automatización. Yo me sumo al agradecimiento sobre todo a IMF y a Baltasar por invitarme y formar parte de este plantel, los que están aquí y los que no están aquí, que efectivamente
son directivos de muy primer nivel, ¿no? Y eso es muy enriquecedor a nivel personal. Yo creo que este máster es una oportunidad porque cubre una disciplina que no se estudia en ningún sitio. Los que estamos en este mundillo o venimos de medicina o venimos de ingeniería y lo hemos ido aprendiendo, o de otras ciencias, y lo hemos venido aprendiendo a base de arremangarte y a base de prueba-error y a base de aprender en el propio campo, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de salir más formados para enfrentarnos a este mundo que, como he dicho en alguna otra intervención, desde mi punto de vista, pues va a generar mucha demanda de profesionales en los próximos años. Ojo. Yo voy a acabar como empecé. ¿Por qué voy a hacer yo esto, ¿no? Este máster? Bueno, yo lo que he visto, y aparte del plantel de profesionales, la institución, lo que te permite es tener una visión. Lo que aprendes o vas a aprender ahí, en este máster, es a pensar de otra manera, ¿vale? Y a ver de otra manera lo que es el concepto digital, ¿no? Es la visión, ¿no? Y a mí siempre me gusta decir que la persona que a mí más me ha enseñado de innovación ha sido Salvador Dalí, porque todo el mundo veíamos en los colegios el crucifijo en la pared, pero él llegó y lo vio de otra manera, lo vio desde arriba. Para mí eso es una innovación, ¿no? Es ver las cosas de otra manera. Entonces, para mí este máster lo que te va a permitir es adquirir unos conocimientos para que veas el mundo y el sector de la salud de otra manera. Bueno, ya va a cerrar el director, Baltasar Lobato, y yo antes, una reflexión. Hace unos días oía públicamente a César Alierta de Telefónica decir que hoy hacen falta en España 400.000 profesionales de todos los sectores, incluido la salud, con perfil digital. Es decir, aquí se ha dicho toda la mañana que sabemos de lo que sabemos, pero nos falta ese apellido, ¿no?, de lo digital. Probablemente este máster, con visión transversal, viene a aportar esta posibilidad, esta cualificación. Y yo, sin más, agradecer a Baltasar, al director de este máster, la posibilidad de compartir este rato con todos ustedes y que sea él el que cierre ya esta mesa redonda y esta mañana. Gracias, Baltasar. Yo ya queda poco por decir, agradecer a IMF la oportunidad de desarrollarlo. De lo que más orgulloso estoy es del grupo de profesores que he conseguido reunir. Yo creo que es muy potente. Y quería resaltar, quizá que no se ha comentado mucho el último módulo, porque cuando hayamos recorrido el sistema sanitario, hayamos recorrido cómo transformar los procesos, cómo gestionar a las personas para que cambien y hayamos revisado todas las tecnologías, vamos a tener la oportunidad de, con eso aprendido, generar un nuevo modelo. Los alumnos que sigan el máster van a tener la oportunidad de ser acompañados para que ellos definan algo de lo que han aprendido y lo concreten en un proyecto, que probablemente ese proyecto llegue a estar algún día implantado en algunos de los centros sanitarios. Eso me parece un elemento diferencial del máster también muy interesante. Y poco más. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y tomamos un café. Gracias. Gracias.